es, sea P la probabilidad de que X igual a X, Y igual a Y, esta probabilidad igual a C para las X desde 1 hasta N y las Y desde 1 hasta X, y 0 en otros casos. Para poder resolver estos incisos, decimos hacer una tabla, aquí con los valores de nuestra X, aquí nuestros valores de nuestra Y, y podemos ver que esta probabilidad solo existe dado como está definida nuestra Y, que va hasta X, para las X mayores o iguales a Y. Entonces, por eso solo en estos casos la probabilidad es C. Se hace en esta diagonal hacia abajo y hacia arriba es igual a 0. En el inciso A dice, encuentre el C tal que la función sea de densidad. Eso quiere decir que la suma de las fx tiene que ser igual a 1. Entonces tenemos que para que sea de densidad, la suma de las y en su soporte, de las x en su soporte, de las probabilidades de x igual a x, y igual a y, tiene que ser 1. Y esta suma es igual a esta suma. Aquí nosotros ya expresamos completamente esta pequeña suma, dándole valores a nuestras x. Como ya tienen valores nuestras x podemos sustituir en la suma. Después vemos que como nuestras x son mayores o iguales a y, en estos casos su probabilidad va a ser C. Entonces C lo podemos sacar después de las sumas. Aquí vamos viendo cómo se van sumando unos varias veces. Entonces nos queda esto. Esto lo podemos expresar factorizando C. Y después esto, una suma desde 1 hasta n, se puede ver como n por n más 1 entre 2, que es igual a C. Esto está igualado a 1, entonces 1 es igual a esto. El valor de C igual a esto. Entonces en este caso va a ser de densidad nuestra función. El inciso B dice, encuentre la función de distribución conjunta de x y y. Entonces, esta es nuestra función de distribución conjunta, este es nuestro vector aleatorio x, y nosotros vemos por la forma que tiene, que habíamos encontrado hace un momento para formar los triangulitos en nuestra tabla, es que ocupamos esta función, pero ya no en función de n, sino de x. X por x más 1 entre 2, el valor de nuestra c nos va a dar esto. Estos son los casos de y mayor o igual a x, porque como veíamos en nuestra tabla, acá los valores a partir de la C todos son ceros. A partir de la última C todos son ceros en cada renglón. Regresando acá. En los casos de que Y sea menor que X, vamos a tener también el triangulito que podemos ver en nuestras tablas. Pero ahora le vamos a querer quitar ciertas Cs. Estas las vamos a calcular con la diferencia de X menos Y. Eso por el valor de nuestra C nos va a dar ya nuestra función de distribución conjunta. Ahora vamos a calcular la marginal de cada variable. La marginal de fy de y va a ser la suma de las x en su soporte de las f's. Esto lo podemos ver de esta siguiente forma. Desde 1 hasta n, porque este es el soporte de x. Y fijamos las y. Entonces vamos a tener la misma suma. X igual a x. Fijamos nuestra y igual a 1, después va a ser igual a 2 y así sucesivamente. Aquí expresamos ya las sumas y vemos que en todos estos casos a partir de aquí la x es mayor o igual a y, por eso es que siempre c y nos va a dar nc. Y acá vamos a tener un 0 y luego ccc, entonces solo va a ser cn menos 1 veces. Esto porque en esta probabilidad, ¿qué es esta? X es menor que y como se definen nuestras variables aleatorias, este caso no está contemplado, por tanto es 0. Mientras recorremos la y la hagamos mayor, entonces tendrá más ceros y menos Cs. Esto ya lo podemos ver aquí, como entonces casi todos son ceros menos el último, que es C. Entonces va desde NC hasta C. Y esto va dependiendo de cómo vamos moviendo nuestra y. Entonces podemos decir que esta es nuestra función n menos y más 1 por C. Nos va a ir dando la marginal de las y. Ahora en x sucede algo muy similar. Solo que esta vez, bueno, fijamos las x y solo nos va a ir dando una probabilidad la primera vez, después 2. Pero en este caso todas van a estar con probabilidad C. Entonces la primera vez vamos a tener C, luego 2C y hasta NC. ¿Por qué? Porque en estos casos nuestra x es mayor o igual que nuestra y. Entonces podemos decir que aquí nuestra función, nuestra marginal sería x por c. Y podemos ver en nuestra tabla que esto sí se cumple. Que aquí va siendo c, 1c, luego 2c, 3c, hasta nc. Y en estos casos es nc, n-1 por c y así hasta c. Eso sería todo. Muchas gracias.